Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar las claves para que evitéis los errores más comunes cuando queremos llevar una dieta sin lactosa. Cuando tenemos problemas digestivos, uno de los primeros elementos de la dieta que solemos tender a eliminar, muchas veces ni siquiera hacer pruebas, sino simplemente la prueba es prueba-error en nuestras casas para valorar si realmente nos está afectando el contenido en lactosa de la dieta. Esto nos puede llevar a cometer algunos errores. La sensibilidad a la lactosa, no existe realmente ese término, pero para que veáis cómo puede afectarnos el eliminar completamente o no esa lactosa en la dieta, si yo tengo una prueba diagnóstica de intolerancia a la lactosa, la quito y evidentemente mis síntomas tienen que mejorar. Pero eso no siempre pasa así. ¿Por qué? Porque cometemos errores en esa valoración de la lactosa de la dieta. Además existe cierta tolerancia, es decir, no todas las personas tienen el mismo grado de intolerancia al consumo de lactosa porque depende en gran parte de la producción, de la síntesis de enzimas que puedan estar relacionadas con esa digestión de la lactosa. Por lo tanto, no siempre es necesario eliminar completamente los lácteos de la dieta. Primer error que se suele cometer habitualmente. Cuando tenemos molestias gastrointestinales y sospechamos que ocurren con la lactosa, eliminamos los lácteos y solucionado. Pues no siempre está solucionado el problema porque esa eliminación completa de los lácteos nos puede mejorar los problemas digestivos, pero acarrear otros problemas serios de salud, como por ejemplo limitar la cantidad de calcio que obtenemos a través de la dieta. Esa eliminación completa de los lácteos además es que no es ni conveniente ni necesaria. En estos casos tenemos que saber que la leche sin lactosa es una muy buena elección si queremos mantener el consumo de leche. Nutricionalmente es mucho más interesante que cualquier bebida vegetal, que podría ser también una buena elección en sustitución de esa leche si mantenemos el consumo de otros lácteos por su aporte en calcio principalmente. O, aquí segundo error que suele ir asociado, si no valoramos otras fuentes de obtención de calcio, evidentemente vamos a afectar a nuestra salud ósea y podríamos afectar también a la salud neuromuscular, es decir, afectar a la contracción muscular que depende también del contenido en calcio. Con lo cual, eliminar completamente esos lácteos, ese aporte de calcio y no buscar sustitutos adecuados puede tener serias consecuencias a largo plazo para nuestra salud. Pero vamos a seguir con esa eliminación innecesaria de los lácteos asociados a esa tolerancia a la lactosa. Primera opción, como os he dicho, leche deslactosada. Lleva enzimas que digieren por nosotros esa lactosa, con lo cual no va a llegar a nuestro intestino y no nos va a causar problemas. Depende en parte, porque alguno me dirá, a mí la leche deslactosada me sigue dando problemas. Vale. Prueba diferentes marcas comerciales, porque puede depender de la cantidad de enzimas que se hayan añadido para eliminar esa lactosa, que puede quedar algo residual y que tengas una alta sensibilidad, es decir, una muy baja tolerancia. A veces cuando la tolerancia o la intolerancia, mejor dicho, es máxima, eliminar la leche puede resultar interesante incluso si es deslactosada, pero podemos mantener con una muchísimo mejor tolerancia otros lácteos, como por ejemplo el yogur, que tiene una mucho mejor digestibilidad
esos problemas gastrointestinales a veces no son exclusivamente por la lactosa, sino por la digestibilidad de las proteínas también y de otros componentes de la leche que mejoran con el consumo de yogur y que mejoran en muchos casos también con el consumo de quesos lácteos fermentados o lácteos curados, que pueden mejorar esa tolerancia al consumo de lácteos, lo que haría innecesario hacer una restricción máxima de lácteos solamente por esa intolerancia a la lactosa, que es muy distinto que tener, por ejemplo, una alergia a las proteínas de la leche de vaca, que en ese caso sí que nos implicaría eliminar completamente el consumo de lácteos. Pero estamos hablando de intolerancia a la lactosa o de una dieta en la cual estemos reduciendo el contenido en lactosa. Pero es que también hay otros alimentos que nos proporcionan lactosa de manera bastante habitual. Un error bastante frecuente cuando queremos eliminar la lactosa de la dieta o al menos reducirla es no leer las etiquetas. ¿Qué etiquetas? Las de cualquier alimento procesado. Y digo cualquier alimento procesado porque incluso aquellos en los cuales no debería aparecer la lactosa porque no está presente de manera natural, también aparece. Me refiero, por ejemplo, a los jamones curados, jamones cocidos o incluso a snacks como por ejemplo unas patatas fritas en las cuales puede aparecer esa lactosa como un aditivo, con lo cual, o derivados de esa lactosa, que a veces es un poco más complicado detectar esa posibilidad en los alimentos procesados, algo que sí deberíamos tratar de evitar, pero no sustituyendo los lácteos naturales por lácteos o simulacros de lácteos, vamos a decir, procesados que imitan a los lácteos pero que realmente no lo son y que lo que nos están haciendo es aumentar el consumo de azúcares, de almidones o de aditivos que en realidad no necesitaríamos incluir en la dieta. Es decir, nos hacen empeorar la calidad nutricional de la dieta con alimentos sustitutos de los lácteos que realmente son completos ultraprocesados. Importante en este caso, en esa lectura de las etiquetas, valorar la calidad nutricional de esos sustitutos de los lácteos y también buscar posibles fuentes ocultas de lactosa en los alimentos. Fijaros que cada vez es más frecuente que cojamos, por ejemplo, un jamón cocido envasado y que veamos sin gluten, sin lactosa, sin. ¿Por qué? Porque se utilizan a nivel industrial para, vamos a decir, trampear de alguna manera la cantidad de proteínas que contienen esos jamones, haciendo que sean más baratos y evidentemente algo que empeora su calidad nutricional, con lo cual deberíamos tratar de evitarlos y buscar aquellos que tengan el mayor porcentaje de carne en su composición. Ese 96, a partir del 95% de carne podríamos decir que se consideraría un buen jamón, porque el resto pueden ser agua y sal, porque se ponen en salmuera también para su elaboración, algo que absorbe también esas fibras de carne. Bueno, que me voy por las ramas, que estamos hablando de lactosa, pero sí es verdad que el jamón cocido es uno de esos alimentos tramposos en el contenido en lactosa y que puede estar presente si no leemos las etiquetas. Y algo que es importantísimo, que también os he hecho referencia al principio, es no valorar otras fuentes dietéticas de calcio, sobre todo cuando hemos eliminado completamente ese aporte de los lácteos. Si no eliminamos los lácteos y mantenemos las versiones, por ejemplo, como la leche sin lactosa, los yogures u otros derivados lácteos, evidentemente no es necesario que busquemos fuentes alternativas de calcio. Es decir, todo depende de cómo vayamos valorando el aporte de ese calcio a través de la dieta. Y esto os lo digo porque el aporte de calcio
a través del consumo de lácteos es el que tiene mejor biodisponibilidad y, por ejemplo, en el caso de los niños es el que tiene una mejor aceptación. Es mucho más fácil darle a un niño un yogur para obtener el calcio necesario que darle las almendras necesarias o las sardinas en lata que necesitaría para cubrir esos requerimientos de calcio con otro tipo de alimentos. Y si no, poneros en el caso de un niño de 4 o 5 años, por ejemplo, si es menor todavía peor, al cual queráis darle el calcio necesario para mantener su crecimiento sin utilizar el calcio procedente de los lácteos. Es posible, pero es bastante complicado. Y otro error muy frecuente es no tener en cuenta aquellos posibles factores que puedan estar influyendo en esa intolerancia a la lactosa. Uno, ya sabemos que puede ser la edad, que va influyendo en esa déficit o en esa falta de síntesis de lactasa, que es la enzima necesaria para digerir adecuadamente la lactosa, pero en otros casos puede ser un primer síntoma, por ejemplo, de una posible celiaquía que esté alterando la mucosa intestinal o de una hiperpermeabilidad intestinal que también esté alterando esa absorción, o de otras intolerancias alimentarias como la fructosa o el sorbitol que también generan síntomas similares. Es decir, no todo lo que nos pasa en el intestino se debe a una posible intolerancia a la lactosa. Y en esos casos, evidentemente, ni siquiera retirando la lactosa de la dieta vamos a encontrar mejoría. Igual si momentáneamente en esos primeros días, porque estamos quitando algo de lo que nos está haciendo daño, pero posteriormente esos síntomas van a continuar, con lo cual sería un error importante pensar que todas esas molestias gastrointestinales se deben en exclusiva a esa lactosa, con lo cual habría que valorar también esos síntomas, esa recuperación o no, si hacemos la prueba de la dieta de eliminación. Quito lactosa, la vuelvo a reintroducir. En esos casos necesitamos un periodo mínimo de 15 días de eliminación para volver a valorar esa reintroducción. Así sabemos si esos síntomas se mantienen o no mientras hemos eliminado también la lactosa de la dieta. Así que ya veis que son muchas cosas las que a veces hay que tener en cuenta cuando tenemos una intolerancia a la lactosa, y que se resuelve en muchas ocasiones de manera mucho más sencilla, teniendo en cuenta dónde se encuentra realmente esa lactosa, que no es ni en la leche deslactosada ni en los yogures. Más probable que aparezca en bollería, repostería o en alimentos procesados donde no la tenemos en cuenta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.